Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la serie Las Parábolas de Jesús, al episodio capítulo 13. Les saluda José Luis Chacón. Para mí es un privilegio y una bendición inmensa poder compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la parábola del siervo fiel, la cual encontramos en el libro de Mateo capítulo 24, versículo del 45 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no se sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Eso dicen los versículos que vamos a estar estudiando a continuación. Recuerden, la parábola se titula La parábola del siervo fiel, episodio 13. Y es importante destacar, amado amigo, que en esta parábola Jesús hace énfasis en la responsabilidad y asignación de un líder, siervo suyo, y de cómo debe ésta llevarse a cabo. Me llama muy poderosamente la atención algunos elementos que podemos encontrar. Por ejemplo, en el versículo 45 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Dos características, mi amigo, que tienen que estar presentes en todo aquel que se considera un siervo de Dios, un líder puesto por Dios con una asignación específica. Y dice, al cual puso su Señor. Me llama la atención cuando dice al cual puso su Señor, porque hoy en día vemos muchas iglesias o lugares donde hay personas que están dirigiendo a un grupo de personas, podríamos decir, ovejas, que han sido puestas por sí mismos y no por Dios. Y aquí dice el versículo: al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a su tiempo. El alimento es la palabra de Dios, la cual es predicada en cualquier congregación en la que Dios es el centro. Y me gusta cuando dice el alimento a su tiempo. A veces, por algunos descuidos de los líderes o maestros de la palabra del Señor, hay mensajes que de predicarse con anticipación se podrían evitar muchos problemas. Pero vamos a entrar aquí acerca ya en materia, acerca de las características que debe tener un siervo. Recordemos que aquí podemos ver algunos elementos importantes. Por ejemplo, el siervo fiel representa al líder o pastor de una congregación, así como todo aquel a quien se le ha delegado autoridad sobre otros. Luego, cuando dice la casa, ha sido puesto en la casa representa la iglesia a la que éste ha sido designado. Recordemos esto: el siervo fiel es el líder o pastor que ha sido asignado a una congregación específica. La casa es esa iglesia, esa congregación. Los consiervos representan al pueblo de Dios, los cuales están subordinados a este. Entendiendo esto, vamos a entrar un poco en materia y quiero hablarte de algunas características que tiene que tener o debe tener el siervo al cual Dios ha puesto en una congregación. Número uno, es importante entender que tenemos que romper los parámetros, trazados por el mundo para determinar un liderazgo efectivo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con romper parámetros trazados por el mundo para determinar un liderazgo efectivo? Me refiero a que en el mundo la mayoría de las personas sirven para obtener reconocimiento, promoción o beneficio. Ese es un parámetro por el cual se mide un liderazgo secular. Pero cuando hablamos de liderazgo cristiano, liderazgo dentro de una iglesia, entonces las cosas ahí son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos servir por amor, agradecimiento y por parecerme más a Cristo. Hay una gran diferencia entre los parámetros que determinan un liderazgo eficaz en el mundo y en la iglesia. Recuerden esto: en el mundo se sirve para obtener generalmente reconocimiento o beneficio, pero cuando nosotros, mi amado amigo, como líderes delegados por Dios a ministrar a un pueblo, debemos servir a Dios no por el beneficio que yo voy a obtener de Dios, porque si estoy sirviendo ya desde ya es un privilegio, es un gran honor. Debo servir a Dios por amor, porque le amo, por lo que Él ha hecho por mí, por agradecimiento, porque yo me siento en deuda con Dios. Para mí servirle es un privilegio.
No lo hago para que Dios me dé algo, sino que lo hago porque estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado y por parecerme a Cristo, porque nuestro mayor y mejor ejemplo del servicio es Jesucristo. Entonces, el primer elemento o factor importante que debe estar visible en un líder puesto por Dios es que tiene que romper todo esquema y parámetro del mundo. Es decir, las reglas por las cuales nos regimos son totalmente diferentes. Mi amigo, la segunda característica que debe estar visible en ese siervo que la parábola nos dice quién es él, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor dejó sobre la casa. Entonces, la segunda característica que es muy importante y debe estar visible en todo líder que se considera puesto por Dios es que debe marcar una diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Jesús compartió este principio en Mateo 20:26. Nueva traducción dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como siervos suyos, debemos marcar la diferencia. Por ejemplo, todo aquel líder en una determinada empresa espera que los subordinados a él le sirvan y hagan todo lo que él dice. Pero en el Evangelio, todo aquel que dice ser un líder puesto por Dios debe entender que él no debe ser servido, sino debe servir. Hay líderes, por ejemplo, en algunas congregaciones, que entre mayor es el rango o la autoridad delegada por su pastor, son los que menos hacen porque creen ya que su servicio es exclusivo para ciertas cosas. Por ejemplo, hay predicadores dentro de las iglesias que consideran de pronto que ordenar las sillas, limpiar el piso, lavar los baños, ya no es para él, por cuanto ya su cargo quizás es como un predicador en la iglesia o como un consejero, como un diácono. Y entonces debemos entender que nosotros debemos romper con el orgullo y el ánimo competitivo. Muchas veces en algunas comunidades cristianas suele darse ese fenómeno de la competitividad. O sea, yo quiero ser el mejor líder, quiero ser el mayor, quiero que todos me sirvan. Y no se trata de eso. Servir a Dios está íntimamente ligado a bajarnos del pedestal y reconocer que entre más alto es nuestro rango o nuestra confianza depositada en nuestra persona, debemos ser más humildes y reconocer que si estoy en un cargo de autoridad en la iglesia, debo servir. Esto se asemeja mucho al sistema del mundo secular, en el que hablamos, ¿por qué le decimos servidores públicos a las personas que desempeñan un cargo público dentro del Estado o del gobierno? Porque se supone que ellos están para servirle al pueblo el cual los ha elegido. Sin embargo, muchas veces no es así. El tener acceso a cada uno de ellos es complicado, porque una vez llegando al puesto, se olvidan de aquellos quienes lo pusieron en ese lugar. En la iglesia debemos entender que nosotros hemos ocupado un espacio para servir a las demás personas. Debemos ser humildes y bajarnos de ese pedestal del orgullo y reconocer que entre más Dios me use, entre más Dios me eleve, más humilde y más bajo debo estar delante de su presencia. Hay un canto de Miel San Marco que dice, el lugar más alto es estar a los pies de Jesús. Y es contradictorio porque si hablamos de altura estamos hablando de cosas que están por encima de nosotros. Pero si hablamos que debemos estar a los pies de Jesús para considerar que realmente estamos arriba, entonces estamos hablando de que los pies de Jesús es la parte más baja de su cuerpo. Suena contradictorio, pero eso nos enseña que entre más alto lleguemos en Dios, en el servicio, en la unción o el ministerio que Él nos ha dado, más humildes debemos ser, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que si algo sabemos hacer, si hay algún don, algún talento, algún ministerio en nosotros, ha sido dado por la gracia de Dios y para bendecir al pueblo al que estamos liderando. Es importante reconocer el tercer principio que te quiero compartir o característica, elemento, factor que debe tener todo aquel líder que se considera puesto por Dios es reconocer al prójimo como más importante. En el reino de Dios no hay no hay persona o hay alguien más importante que otra. Simplemente Dios es el más importante y el dueño de la obra. Cuando nosotros nos consideramos, sí, o consideramos, mejor dicho, a nuestro prójimo más importante que a nosotros, entonces podemos entender lo que dice Lucas 22, capítulo 22, versículo 24 al 26. Dice Jesús,
Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Se dan cuenta que desde el tiempo de Jesús y en medio de sus discípulos ya había aquella coquillita, aquella cosa de querer ser mayor, de quién iba a ser el más grande. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Siempre Jesús marcando la diferencia que debe estar arraigada en todo aquel que le sirve. Y me gusta muchísimo porque podemos entender en estos tres versículos principios poderosos. Por ejemplo, que la competitividad en cuanto a ministerio o la competencia ya estaba presente desde los discípulos de Jesús. Le comenzaron a preguntar quién será el más importante. Imagínense que en lugar de sentirse elogiados, privilegiados, honrados por Jesús de haber sido llamados por Él para que también compartieran el Evangelio, ellos estaban preocupados en saber quién iba a ser el líder entre ellos o el más grande. Entonces, Jesús aquí les dice, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Esta parte del ministerio es la que creo yo muchos grandes líderes no han entendido. Cuando Jesús dice, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Hay pastores, amigos, de iglesias grandes que ni siquiera a los que ni siquiera puedes acceder, pastores que ni siquiera puedes tener una reunión, una consejería con ellos porque sus iglesias son tan grandes, tienen sus asistentes y ellos solamente tratan casos específicos y particularmente con personas quizás que más poder adquisitivo tienen en su iglesia. Yo conozco a muchos de ellos. Yo digo, me pregunto cuando veo esos pastores a los cuales no te les puedes ni acercar porque algunos tienen hasta seguridad personal o guardaespaldas. Y yo digo, ¿será mayor este pastor que Jesús? Que nunca usó guardaespaldas, que siempre estuvo relacionándose con la gente, con los pecadores, con los adúlteros, los mentirosos, con los ladrones, con los endemoniados, con los enfermos, y en lugar de rechazarlos o alejarse de ellos, más bien los abrazaba, los sanaba, los libertaba. Entonces yo me pregunto a veces, este principio que Jesús enseña está muy ausente actualmente en muchos líderes. Dice claramente, pero entre ustedes será diferente. ¿Y por qué dice diferente? Porque en el mundo al presidente de un país no te le puedes acercar porque tiene un circuito de seguridad súper fuerte y tú no puedes tener acceso. Eso en el mundo. Pero dice Jesús, en ustedes debe ser diferente. El que quiera ser más importante deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser sirviente. Qué difícil es entender, mi amigo, que si Dios nos ha puesto a cargo de una comunidad de fe, de una familia de la fe, debemos cuidar de ella con humildad, con amor, con sinceridad. Por eso Jesús dice en la parábola, en los versículos que estamos leyendo, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Fíjense que ahí está hablando muy importante o muy claramente cuando dice, ¿quién es pues el siervo fiel al cual puso su Señor sobre su casa? O sea, está hablando de la asignación, te pone sobre su casa como mayordomo. Pero aquí te está diciendo cuál es la función o el propósito para que les dé el alimento a tiempo. Es decir, Él te está delegando que tú cuides de aquellas personas a las cuales te está poniendo bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu responsabilidad. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo esto. ¿Qué cosa? Estar cuidando de la grey y del pueblo que él ha puesto bajo su responsabilidad. Pero también dice que dice, de cierto os digo, el versículo 47, que sobre todos sus bienes le pondrá. Es decir, que cuando un servidor, un hombre de Dios, un líder, hace las cosas conforme a su palabra, va a ser recompensado. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, aquel siervo que ha cuidado de la casa del Señor, ha dado su alimento a tiempo, ha cuidado de cada uno de ellos, dice que será recompensado porque le pondrá sobre todos sus bienes. El 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en el que no espera, dice, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Mi amigo, el cómo tú y yo sirvamos a Dios tendrá o recompensa o castigo. ¿Cómo debemos servir? Te decía actualmente, rompiendo esquemas del mundo, por decirlo así. No podemos servir para ser promovidos. Hay gente que a veces sirve y le gusta estar en los espacios
protagonistas porque quiere que el pastor los vea y los promueva. No, mi amigo, usted y yo tenemos que servir a Dios en el lugar en el que se nos delegue y con amor y agradecimiento, no por beneficio, no por congraciarnos con alguien, no por ganarnos la credibilidad o el cariño del pastor. Lo hacemos para Dios y debemos de servir con ese principio de humildad. Número 2, te decía, marcar la diferencia. Entre más Dios nos use, más humilde debemos ser. Y te estaba diciendo acá que debemos considerar al prójimo como muy importante. ¿Por qué? Porque a la gente que estamos liderando, amigo, es gente comprada por la sangre de Jesucristo. Es gente por la cual Jesús pagó un precio. Y la Biblia establece que los pastores han de dar cuenta por aquellos que han sido puestos bajo su responsabilidad. Entonces, mi amigo, yo te digo algo en esta ocasión, en esta bella parábola, Dios está haciendo énfasis en la responsabilidad de aquellos a quien Él ha puesto por encima de un pueblo o sobre su casa, que cuidemos de hacer las cosas como Él nos delegó. Dice ahí, qué bien será o qué bonito será que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Qué bonito es que cuando Dios venga nos diga, hiciste un excelente trabajo con la gente que yo puse bajo tu responsabilidad. Pero de lo contrario dice que será castigado duramente aquel que maltrate a sus ovejas, maltrate a su pueblo y no siga el parámetro o el lineamiento que nosotros encontramos en su palabra. Es importante, mi amigo, ya vamos a ir terminando, es importante que entendamos que servirle a Dios es un privilegio, no es como algunos dicen, es una carga, no, cuando tú sirves a Dios por agradecimiento, por amor y porque te quieres parecer a Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, tú disfrutas hacer todo aquello que Dios ha puesto. Y nunca creas que eres el super líder. Recuerda que Jesús dice que todo aquel siervo que haga lo que se le delegó, diga siervo inútil soy porque lo que se me delegó fue lo que hice. Nunca le pagaremos al Señor lo que hizo, pero sí podemos vivir para Él y para las personas que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Recuerda la parábola, el siervo fiel. Seamos hallados como ese siervo fiel que cuando el Señor venga diga, hiciste un excelente trabajo. Así que para mí, mi amigo, ha sido un placer y una bendición inmensa poder compartir en esta ocasión esta parábola. Espero que Dios haya bendecido tu vida y nos vemos en la próxima si así Dios lo permite. Bendiciones.